Hoy voy a estar hablando de firmeza. Diga conmigo, estando firmes. Estando firmes. Jesús enseñó claramente en su mensaje, en sus palabras, de esto, de la firmeza. Mateo capítulo 7, versos 4 a 27 dicen lo siguiente. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio. Diga conmigo, sabio. Dígale al que está a su lado, sabio. Si es mujer, dígale sabia. A un hombre sabio, una mujer sabia, que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron contra aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Sigue diciendo Jesús, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre o una mujer insensata que edificó su casa sobre la arena. No le diga insensata que está a su lado. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Dicen otras traducciones, grande fue su ruina. Jesús habla de sabios. Diga que está a su lado, habla de ti. Dígase, habla de ti. Y habla también de necios o de personas imprudentes. Eso espero que hoy no hayan venido. Porque Jesús es claro y directo y porque Jesús nos quiere enseñar. Como le estaba enseñando a ellos, el mensaje de Jesús es un mensaje universal para todas las generaciones y en todos los tiempos. Y Él dice que si oímos su mensaje, si ponemos atención a sus palabras, al Evangelio, y las ponemos en práctica, si las practicamos, no solamente las escuchamos, entonces nuestra vida, todo lo que edificamos, todo aquello por lo que lucha, todo por lo que emprenda, un proyecto, sueño, una idea, una relación, un hogar, un desafío, levantar una familia, amistades, su propia iglesia, dice, todo será sometido a prueba, porque la vida en sí es una prueba, todo será sometido a prueba. Incluso intentarán destruirte en aquello que estás emprendiendo. Jesús lo deja claro. Vendrán vientos, vendrán tormentas, vendrán tempestades, soplarán, porque eso es la vida. La vida está llena de problemas, la vida está llena de conflictos, la vida está llena de situaciones que a veces no anhelamos, no queremos, no deseamos, pero se dan. ¿Saben por qué se dan? Porque somos humanos y hay una sociedad de pecado a nuestro alrededor. Y venimos también en nuestra vieja o antigua naturaleza. Entonces todo eso se da, todo eso se va dando. Conflictos, problemas y tantas otras cosas. Pero dice la palabra de Dios que si tú lo que has levantado, lo has levantado edificando en Cristo, es decir, conforme a las palabras que hemos oído de Jesús, si oís mis palabras y las ponéis en práctica, dice que todo, conforme a sus palabras, lo que levantemos, lo que edifiquemos, permanecerá. Y eso no solamente permanecerá, sino que dará mucho fruto. En otras palabras dice el Señor, ustedes son los pámpanos, los sarmientos, y eso que lo que salga de ustedes va a ser algo hermoso, va a ser algo bonito, va a ser algo que va a dar fruto, que glorifica a Dios. Eso lo vemos en el capítulo 5 de Juan, capítulo 15 de Juan, verso 5, donde Jesús les dijo a los discípulos, yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. El que permanece en mí, dice el Señor, y yo en él, ese da mucho fruto. Dile al que está a tu lado, estás llamado, díselo, para dar mucho fruto, pero solo puedes hacerlo si permaneces en Él. Sigue diciendo ese verso, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y yo sé que usted es tan inteligente como yo, y usted dice, ¿cómo que nada puedo hacer separado de ti? Hay gente que hace cosas que nada tienen que ver con el Señor. Y podemos hacer muchas cosas sin el Señor, sí, pero Jesús está hablando más allá de lo que las palabras dicen. No vas a hacer nada que repercuta en lo eterno alejado de Él. No puedes traer el reino de los cielos a la tierra fuera de Él. Por eso es en Él que todo lo tienes que hacer, en Él y para Él. Por eso sigue diciendo en el verso 7 y 8 de Juan, el capítulo 15, dice, si permanecéis en mí, vuelve a decir Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, esto es lo que nos gusta a todos, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿A quién le gustaría pedir lo que quiera y que le sea hecho? Baja, que levanta la mano, que levanta las manos. ¿Alguien más levanta las manos aquí? Aquí levanta hasta los pies.
¿A quién le gustaría pedir lo que quisiera que le fuera hecho por Dios? ¿Le gustaría o no? Por lo menos a la mitad de este lado. Aquí alguno. A la cubana le gustaría. Le gustaría decir, yo quiero pedir todo lo que quiera y que Dios me lo haga. ¿Le gustaría o no? Entonces Jesús es claro, dice, si permanecéis en mí. Claro que hay un sí delante, sí es un condicional. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Dice Jesús, pedid lo que queráis. Lo que quiera, sí Jesús, todo lo que queráis. Y os será hecho. Sigue diciendo el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Y así probéis que sois mis discípulos. Entonces, cuando sus palabras, las palabras de Jesús, permanecen en nosotros, no vamos a pedir imprudentemente, no vamos a pedir tonterías, no vamos a pedir egoístamente. ¿Por qué? Porque conocemos el mensaje de Jesús. Y no vamos a querer o a pedir nada que el Espíritu Santo no le agrade. Es imposible que si las palabras de Jesús están en nosotros y el Espíritu Santo esté haciendo algo, comencemos a pedirle a Dios cosas que para nada aprovechan. Como dice el apóstol en otras epístolas, pedís y no recibís. ¿Saben por qué no reciben, están pidiendo y no reciben? Porque están pidiendo mal. Porque están pidiendo para vuestro provecho, porque estáis pidiendo para esto, eso dice el apóstol. Por eso es importante y por eso creo que Jesús es tan directo, porque usted sabe que a veces Jesús habla por parábolas, pero cuando está con los íntimos es directo, es claro, es específico. Pediréis lo que querráis, le dice a sus íntimos, porque vais a querer siempre pedir en sus propósitos, en el nombre del Hijo, y por tanto os va a ser hecho, porque vais a pedir dirigidos por el Espíritu Santo. Y estas palabras de Juan capítulo 5 se lo está diciendo Jesús a sus íntimos la noche que iba a ser entregado, cuando están allí en Getsemaní, está hablando estas profundidades de la palabra, y está diciendo a aquellos 12, lo que ustedes pidan, a los 11, porque ya se había ido Judas, lo que ustedes pidan, todo lo que pidan, cualquier cosa que pidan por esa boquita, les va a ser hecho, porque sabe que el Espíritu Santo va a hacer una obra en ellos y que lo que ellos van a pedir siempre va a glorificar al Padre, siempre. Por eso usted tiene que saber qué está pidiendo cuando ora delante de Dios. Si lo que está pidiendo va a glorificar al Padre, le va a ser hecho. Y además sigue diciendo el Señor que en eso es probada nuestra fe, para que llevemos mucho fruto. ¿Qué fruto? ¿Malo o bueno? Diga el mejor fruto, el que viene del Espíritu Santo. Dice, y así probaréis que sois mis discípulos. Porque tenemos que probar que somos sus discípulos. Es lo que dice Jesús. Y esto va a ser la prueba de que sois mis discípulos. Que todo lo que pidéis, el Padre lo va a hacer. Eso es una prueba de que usted es discípulo. Usted está pidiendo y usted está orando y usted está viendo el respaldo de Dios en sus oraciones y usted está viendo cómo Dios está supliendo y está llevando a cabo aquello que usted está pidiendo, y eso prueba que usted es discípulo y que el Padre se glorifica en el Señor. Es importante tener esa actitud que hubo en Jesús, que es nuestro modelo, ser firmes. Firmes, Él tenía clara su misión de vida. Jesús tenía clara su identidad, su propósito por esta tierra, la razón por la cual Él pasaba sobre la tierra, firme en su relación directa e íntima con el Padre, con el Espíritu Santo. Nosotros recibimos todo esto, identidad, nueva naturaleza, propósito, relación con el Espíritu, revelación en el momento que nacemos de nuevo. Por eso Jesús decía, vuelvo a reiterar lo que yo hablando semana, es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, y el que ha nacido de nuevo es llevado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos va transformando, el Espíritu nos va revelando, el Espíritu nos va enseñando, y Él va revelando nuestro corazón a través de la palabra, porque Él quiere tratarnos por dentro, Él quiere sanarnos por dentro, y Él quiere bendecirnos, y por eso trabaja nuestro corazón. Por eso escuchar las palabras de Jesús y ponerlas en práctica son el cimiento, son la base, y todo lo que edificamos en esa base, todo, ¿qué sucede? Que permanece firme, que está edificado para llevar fruto, para generar aquello que vino Jesús a nuestra vida, para generar los frutos del reino de los cielos, y como dijo Jesús, ustedes establecerán el reino de los cielos en la tierra. Ese es nuestro llamado. Yo sé que algunos soñamos otras cosas, pero ese es nuestro llamado básico.
El fruto hace que el reino de las tinieblas retroceda y que se establezca el reino de los cielos. Y eso, en otras palabras, es un despertar, es un revivir, es un avanzar, es lo que conocemos por avivamiento, despertar en el Señor. Pablo hace un llamado a los creyentes, a la iglesia de Corinto, y les escribe lo siguiente. 1 Corintios 15, versos 57 y 58. Dice, pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, y este es el versículo clave del día de hoy, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y primero nos habla ese verso 57 de que Dios nos da la victoria. ¿Quién nos da la victoria? Dios, a través o por medio de Cristo. Pero para recibir victoria, cuando hablamos de una victoria, habrá que haber pasado una lucha, una batalla, un problema, una situación, un conflicto donde debemos luchar con fe, con determinación, donde tenemos que poner en práctica las palabras de Jesús. Y si eso es real, si ponemos en práctica las palabras que recibimos de Jesús, el mensaje del Evangelio, si las ponemos en práctica, entonces recibimos la victoria por medio de Cristo. Es tan sencillo como ese. Nosotros a veces los complicamos, pero es sencillo. Es la determinación y la fe que ponemos en esas cosas. Por eso le dice el apóstol, ¿quieren la victoria? El Señor les va a traer la victoria. Por tanto les dice, amados hermanos. Y Pablo nos habla de amarnos entre nosotros. Pablo nos habla de que ese amor nos lleva a una vocación en el servicio, a servirnos unos a los otros, servirnos por encima de cualquier situación. Vemos el modelo de Jesús. Yo cada vez que hablo cuando tú estás sirviendo a alguien que tú sabes que te ha criticado, o que ha dicho, o que te odia, o que sin puede te hace la vida imposible, pero tú tienes que servirlo, porque tenemos que servir a los buenos y a los malos, ¿no? Dice la palabra de Dios. A todo el mundo. Cuando yo me sucede esto y tengo ganas que en vez de servir, hacer otra cosa que no lo voy a decir, porque a veces te sale las ganas, ¿no? Pero más que después tienes que decirle, baja Espíritu Santo y escacha al hombre humano carnal. ¿Usted entiende, no? ¿Usted también le pasa? ¿Usted cree que yo no lo sé? Entonces yo recuerdo cuando Jesús lavaba los pies a sus discípulos la noche que iba a ser entregado. Y no solamente era que lavaba los pies que estaban llenos de mugre del camino, que tenían sandalias, que tenían cholas, que iban todo el día pateando, que estaban no solamente lavarle los pies, sino que él sabía que esos pies que estaba lavando esa noche, apenas 3 horas más tarde, iban a salir corriendo y a dejarlo tirado. Que yo digo, yo lo hubiese cogido, lo hubiese pellizcado ahí a Pedro, le cojo una piedra y le cacho un pie. Y yo digo, ay, se me fue, porque es el deseo, ¿no? Es decir, o sea, me vas a traicionar, me vas a dejar tirado, me vas a dejar solo, después de todo lo que he hecho. Y ahora, él sabía que los iban a negar, ¿o no? Y aún así, lavó sus pies. Porque tenemos que servir a las personas. Es más, no esperando recibir nada a cambio. Eso se llama servir al Señor. Servimos a las personas, pero en realidad servimos al Señor. Por eso en nuestro trabajo tenemos que servir ahí en la empresa, o si somos empresarios, servir en lo que hacemos como si fuera al Señor, no como si fuera a las personas. Y eso todo, aún en la iglesia, yo estoy sirviéndolas a ustedes porque sirvo al Señor. Él es el centro de todo lo que estamos hablando. Por eso le está diciendo, amados hermanos. Y Pablo nos da 3 instrucciones a los creyentes. Primero, en este verso, nos exhorta a estar firmes y constantes, que son las palabras que tienen un gran desafío, estar firmes y constantes. Y la palabra firme viene del griego, getra. Getra significa asiento, o significa silla o sillón, ahí es donde te sientas. Entonces, estar firme nos da esa connotación de estar asentados, de estar posicionados. Y recuerdo cuando dice Jesús está sentado a la diestra de Dios, porque está hablando de autoridad. Entonces, cuando tú estás firme, tú estás posicionado, tú tienes una autoridad de los cielos sobre tu vida. Si tú no estás firme y estás tan valiente y hoy piensas blanco, mañana piensas negro, estás titubeando con el pecado, con la forma de hacer las cosas, con las maneras de hacerlas, si tú titubeas no estás firme, pero cuando estás posicionado, cuando estás firme, tienes la autoridad del Señor para vencer en el nombre de Jesús, para que las cosas que edificas salgan adelante. Entonces, no es el ser firmes, que a veces somos firmes, pero en una actitud o en una posición o en una manera de pensar o de hacer las cosas que no agrada a Dios.
Hay gente que es firme en algo que no agrada a Dios y en realidad son cabezones, porque a veces somos cabezotas. Y nos empeñamos en una manera de vivir que sabemos que a Dios nos agrada, pero nos acostumbramos a vivir así. No es lo que Dios quiere para nuestra vida. Sabemos que a Dios no le agrada, pero como que los tomamos por costumbre y seguimos firmes en algo que no deberíamos ser firmes. En maneras de hacer las cosas o en forma, no conforme al mensaje de Jesús. Por eso Jesús dice, quizás tú eres firme en algo, pero tú escuchas el mensaje de Cristo, el mensaje de Cristo viene a ti y no solamente tienes que oírlo, sino tienes que dejar tu firmeza para las cosas que no agradan a Dios, dejarlas a un lado y pararte firme sobre la roca y edificar sobre esa firmeza de la palabra de Dios. Firme en la fe, firme en la gracia, firmes en la libertad, en la enseñanza, firmes, dice la palabra, contra las acechanzas del enemigo, que es real, el diablo es real y usa a las personas para hundirnos, para que dejemos cosas atrás, para que nos rebelemos contra el mensaje de Cristo. Por eso tenemos que ser firmes en los cimientos de las palabras de Jesús, firmes para obtener esa victoria que dice el verso 57, esa victoria en Cristo. No podemos ceder a la tentación, ni fallar en las pruebas de la vida. Y si fallamos, rectificamos, nos arrepentimos y avanzamos, firmes por amor a Cristo. Cuando tú eres firme por amor a Cristo, haces que las cosas no te amarguen, que las cosas no te ofendan, ni que te desanimes cuando las cosas no se dan como tú esperas. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no se dan como tú esperas, como tú lo estás haciendo en el Señor, eso va a hacer que en ti se den los frutos del Espíritu Santo. Y usted conoce los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Que en realidad es un fruto el del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza y se me olvidó uno. Benignidad. Los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué hace una prueba en tu vida? ¿Qué hace cuando alguien sucede que no te espera, una confrontación? ¿Qué hace Jesús cuando sabe que aquellos pies van a salir corriendo, lo van a traicionar? ¿Qué hace? Amor, entrega, fe, en que esa gente cambie el día de mañana. Fe, tiene confianza. O sea, todo se da ahí. Ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos no se limita a lo natural, a lo carnal, está por encima de todo eso. Y cuando entendemos el reino de los cielos como es cuando permanecemos firmes en aquello que nos ha sido llamado. Y dice también la palabra constante, no solamente firme, sino constante. Constante en otras traducciones dice inamovible, porque cuando tú ya sabes lo que Dios desea para tu vida, cuando tú has escuchado la palabra de Dios y eres claro en la palabra de Dios, tú tienes que permanecer inamovible en esa palabra que Dios te ha dado. Nada te puede mover de esa posición, que como cristianos vamos alcanzando en Cristo, uno va madurando y el retroceder no es una opción, uno tiene que ir avanzando en el camino del Señor. La vida cristiana es una vida de constancia, es una vida de hechos continuados, es una vida de hechos reiterados que te van haciendo crecer en el hombre espiritual, la mujer espiritual y madurar para alcanzar aquello que Dios ha depositado en tu vida. Entonces Dios va tratando tu corazón y lo va preparando, como digo en otras ocasiones, para ser lleno del Espíritu Santo. Él lo va tratando. ¿Cómo lo trata? Precisamente cuando tú eres constante, cuando tú eres firme, cuando las cosas, vuelvo y repito, no se dan como tú esperas. No pasan cosas en tu vida que lo que te dan ganas es de la vieja naturaleza. Te van a decir, pues termino con esto, o acabo con aquello, pero tú te mantienes firme y constante en la palabra que Dios te dio. Yo le decía a alguien más atrás, hombre, uno tiene que mantenerse firme y constante en esa palabra, inamovible, porque cosas van a suceder. A alguien le decía, mira, hay gente que puede pasar por ahí y dice, uy, qué fracaso de pastor, qué fracaso, no sé qué. Mira, este se le fue, mira al otro no sé cuánto, mira aquello que no tal. Uno puede pensar eso, uno puede ser inamovible en lo que Dios me dijo. Y si eres inamovible en lo que Dios te dijo, tú sigues adelante, independientemente de que aquel o que el otro, o que tu esposa, o que tus hijos, o que suceda, o que deje de suceder, tú estás firme, anclado, inamovible en la palabra que te dio y nada te puede desanimar. ¿Por qué? Porque está agarrado a la palabra. Pueden pasar 1000 cosas a tu izquierda, como decía el salmista, 2000 a tu derecha, pero tú vas a seguir adelante. ¿Por qué? Porque tú eres una persona firme e inamovible en aquello que Dios te ha hablado. Y eso es el Evangelio. Gracias le damos al Señor. Eso es el Evangelio. Bendita la presencia del Señor. Inamovible, pero claro, mientras vas caminando, tu corazón es tratado. Y cuando tú estás ahí ya, como vuelvo y me remito a la última noche, la última cena, cuando está Jesús ahí, que los ha preparado por 3 años y medio, que le está abriendo el corazón, que le está diciendo que esto, que le está lavando los pies.
3 horas más tarde lo dejan tirado. Pero es que Jesús está inamovible en la visión que recibió del Padre. Él antes de escoger a esos 12, Él oró al Señor, antes de escoger con quién se relacionaba, a quién les iba a dictar. Él pasó toda una noche orando. Señor, dirígeme quiénes son las personas que tengo que llamar, quiénes son las que voy a escoger, quiénes van a formar parte de la vida, quiénes van a estar ahí, que van a estar... Todo el mundo seguía a Jesús. O sea, amigos tenía 100,000 y multitudes lo seguían. Pero Él sabía de parte de Dios que tenía que elegir a 12. Entre ellos a uno que sería Judas Iscariote, también estaba en el plan divino. Entonces, Él se centró en eso y dice, estos 12 elegí. Esta noche se van a tirar a correr y me van a dejar tirado. Pero yo sigo adelante, porque yo sé la misión que tengo y yo sé lo que tú también estás haciendo en ellos. Que después todos volvieron, ¿verdad? Menos el hijo de perdición, que lo especifica la palabra, que también tenía esa función. Porque hasta el mal tiene una función de ser en la vida. ¿Usted no lo sabía? ¿Usted lo cree o no lo cree? El mal tiene una función de ser. Que a usted alguien lo critique, tiene una función de ser. Que a usted un jefe lo trate mal o lo intente humillar, tiene una función de ser. Y es para ver que se despierta en su corazón. Entonces a mí cuando me critican digo, qué bueno me están criticando, Señor. Y yo le digo, ay, bendito, misericordia, ayúdalo, Señor, bendícelo. Entonces yo digo, ay, cómo está mi corazón, qué bueno, qué bien. Pero dice el Señor, pero no te crezcas. No, Señor, siempre humilde a tu palabra. Porque el que esté firme, mire, que no caiga, ¿verdad? Y esa es la palabra de Dios. Entonces es importante todo esto. Es importante cuando tienes un problema, porque el problema va a sacar lo que hay dentro de ti. Si hay confianza, si hay firmeza, si eres inamovible en lo que Dios te marcó, o vas a retroceder. Por eso son las cosas que suceden. Y eso lo escribe a Pablo a todas las epístolas, especialmente a los Corintios, ser constante, porque Dios trata tu corazón y lo prepara para ser lleno de Él. Y si no saca lo que está ahí oculto, que no está abierto a nuestros ojos, y no lo saca a través de problemas, a través de conflictos, a través de necesidades, a través de pruebas, ¿cómo lo va a sacar? Pero cuando sale ya yo lo veo y puedo trabajar en Él con ayuda del Espíritu Santo. Nos llama en este verso también a abundar en la obra del Señor. Otras traducciones dicen a crecer en la obra del Señor. ¿Sabe? El crecimiento es algo natural de todo lo que está vivo y sano. Todo lo que vive y es sano, crece. Y usted dice, no, yo llegué a 2 metros y ya no crezco, menos mal, porque si no, no cae por la puerta. Pero su cuerpo sigue desarrollándose, sus células siguen creciendo, todo sigue en movimiento. ¿Por qué? Porque es así, es un proceso natural. Si alguien no crece o algo no crece es porque está enfermo o porque está muerto, una de 2 cosas. Por eso nosotros tenemos que morir también todos los días a nuestra carne para edificar en el Espíritu. Entonces, como hijos de Dios, debemos de crecer. ¿En qué debe crecer usted? ¿En qué debo crecer yo? Pues dice la palabra de Dios, en conocimiento de su persona, del Espíritu, en el compromiso, en la entrega, en la dedicación. El Evangelio es un llamado a crecer, es un llamado a ir avanzando. En toda situación, vuelvo y repito, las buenas y las malas nos ayudan a bien. Es parte de la vida. Todo está diseñado para que usted madure en el Señor. ¿Cuántos quieren madurar? Madurar no es lo mismo que hacerse viejo, ¿eh? Hay gente que envejece y no madura. Y hay gente joven que es muy madura. No es lo mismo. Madurar en el Señor. Madurar es bueno. Envejecer es para los viejos. Nosotros somos renovados en nuestro espíritu. Pero madurar es importante. Lo digo porque la gente lo mezcla a veces. Pablo diría esto, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Lo conoce, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué es todo? Todo. Todo en Cristo nos fortalece. Todo cristiano individualmente y la iglesia como cuerpo tiene la necesidad de crecer. Está en nuestro ADN. El ADN espiritual es crecer, expandirse, de madurar, de aumentar nuestra fe, de crecer en unción, de crecer en el amor de unos por otros, de crecer en esperanza. Eso es el Evangelio. Por eso decía, incluso el Pablo escribe, ¿por qué son los roces entre ustedes? Para que el amor madure, para que puedan crecer en el Señor. Entonces, como hijos del Señor, debemos crecer, vuelvo y repito, en conocimiento, en su palabra, en compromiso, en entrega, en dedicación, en intimidad con el Espíritu Santo. Para la iglesia se trata de alcanzar a las personas que el Señor ha diseñado que han de estar en su reino. Porque Cristo murió por todas las personas, ¿verdad? Con un testimonio en tu vida de transformación, porque tú puedes llegar a las vidas cuando tú has sido transformado.
Le puedes hablar de las personas, no solamente el Evangelio, sino de tu propio testimonio, de lo que Dios ha hecho en tu vida. De cómo antes, decía yo la semana pasada, frenaba el coche en la autopista y me bajaba para ver si le pegaba el de atrás porque me estaba picando las luces. O, entonces ahora puedes contarlo como testimonio. Como el Señor ha trabajado en tu vida, como me decía mi esposa en la alabanza, como el Señor trabajó en su corazón, es un testimonio hoy de vida. Entonces, cuando tienes un problema con alguien, como el Señor va transformando tu corazón y te das cuenta que mañana o dentro de un mes o dentro de un año vas a tener un problema igual con otra persona, pero ya lo vas a tratar diferente. ¿Por qué? Porque ya el Señor ha transformado tu corazón. Ya lo vas a vivir como Jesús lo vivía, porque nos vamos acercando a la obra de Jesús. Y de eso se trata. Y ves como el Espíritu Santo está preparando esa vasija que es tu vida para que Él pueda inundarte. Y eso es lo que todos anhelamos y Dios quiere inundarte. Y por eso las cosas que suceden. Porque la obra es del Señor, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es el Señor. Y todos los días hasta el fin del mundo dice, yo voy a estar con ustedes para que crezcamos y abundemos en el Señor. Y finalmente Pablo les está diciendo a ellos que tenemos que tener una convicción. Dice, cuando el trabajo es en el Señor. Cuando tú has levantado lo que estás levantando, edificando tu vida, es en el Señor. Nunca es en vano. Jamás hay nada en vano. Puede que no veamos el fruto a corto plazo. Tal vez muchas veces puedes sentirte hasta frustrado por no tener el resultado de lo que tú has estado sembrando o de esa persona que tú has estado ayudando y de pronto, de la noche a la mañana, parece que todo lo que hiciste, todo lo que ayudaste, todo lo que habías mejorado fue para atrás. El trabajo en el Señor, diga conmigo, no es en vano. No es en vano, Ricky. El trabajo en el Señor no es en vano, Leti. No es en vano, no es en vano. Nunca es en vano. Si lo has hecho en el Señor, si lo has fundamentado en la obra de Cristo, si tú has tomado decisiones ajenas al fundamento, a la palabra, a la roca, no esperes ver la victoria del Señor. Porque a veces hacemos las cosas a nuestra manera y queremos que el Señor las respalde. El Señor no va a respaldar tu manera de hacer las cosas. El Señor respalda su palabra, ayer, hoy y siempre. Y si tú, por eso el Señor dice, si edificáis sobre mi palabra, todo lo que edifiques va a prevalecer. Va a venir viento, va a venir lucha, van a haber problemas, van a haber conflictos, pero eso que has edificado firme sobre la roca va a permanecer. Y lo otro se destruirá y será ruina. Por eso Él está diciendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagas conforme a la palabra de Jesús no es en vano. Que todo se alinea a sus palabras y a la guía del Espíritu Santo. Porque es lo que dice Romanos 8:28, que también lo escribiría el apóstol Pablo. Y dijo, y sabemos que para los que aman a Dios, ¿para quién? ¿Y quién ama a Dios? Dice la palabra de Dios, el que guarda su palabra. Alguno levanta la mano, pues sí, levanta la mano, yo amo a Dios. Que guarda su palabra. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Todas las cosas cooperan. ¿Sabes lo que es cooperar? Cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque los que amamos a Dios, todo lo que nos sucede opera para bien, coopera para bien, que nos transforma, nos madura y producen que en nuestro interior broten los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Y nada de lo que hagamos para Él y en Él pasa desapercibido ni es en vano. Y me acordaba yo, estuve escuchando más atrás en un mensaje de una profeta que hablaba de la vida de José. Mire que José, alguien se ríe porque también lo escuchó. Yo lo vi por internet, pero alguien lo vio en vivo. La vida de José. ¿Cuánto pasó ese joven? ¿Pero por qué? Porque cuando joven, pues José había muchas cosas, había orgullo, había soberbia, era engreído. Él no lo sabía, él siempre pensaba que era un buen mozo. Pero había muchas cosas que el Señor quería tratar en su corazón. Y todo aquello que parecía una calamidad a su alrededor, que sus hermanos lo vendieron, que allí donde empezó a trabajar lo metió en la cárcel, que los amigos se olvidaron de él, todo lo que pasó, que era todo tragedia, porque hay que vivir 21 años así, que no fueron 2 días. Todo. ¿Cooperó para qué? Para que el corazón de José luego fuera ese corazón humilde que recibió a sus hermanos, que sus hermanos pensaban que se los iba a cargar. Tranquilo. Y él entendió que había un plan detrás de todo aquello. Ustedes me vendieron como basura, perdí 20 años sin padre, no vi quizás ni morir a madre, ni tantas cosas, me perdí todo eso, pero Dios me puso aquí para bendecirlos a ustedes. Es el plan de Dios.
Entonces ya no es ese José creído, ese José que se pensaba con... No, no, no. Es un José humilde, es un José que ha sido madurado en la vida y que por eso alcanzó lo que alcanzó. Entonces todo, para los que aman a Dios, porque José amaba a Dios, cooperó para bien en su vida. ¿Y qué decir de David y de tantos otros? Por eso pensemos en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios y pidámosle al Señor que Él ponga en nosotros ese deseo de estar firme, ese deseo de mantenerlo constante en aquello que Él nos ha llamado y seguir creciendo, seguir madurando. Toda la Biblia es una llamada a estar firmes en la voluntad y en el mensaje de Jesús. Y quisiera leer algunos versos como Éxodo capítulo 14, verso 13, que dice: pero Moisés dijo al pueblo, no temáis. Dirá que está a tu lado, no tengas miedo. Dice, no tengas miedo. No tengas miedo, Cande. ¿Hay que tener miedo? No. ¿Hay que preocuparse? No, ¿por qué? ¿Por qué vamos a preocuparnos? Por el día de mañana, bueno, si, por esto, por lo otro. Bueno, si te quieres preocupar, preocúpate. Pero vamos a la palabra de Dios. No temáis. Pero sí le dice Moisés una cosa al pueblo. Estad firme. ¿Cómo hay que estar? Firme en lo que Dios te puso, donde Dios te llama, ahí estás firme en la palabra de Dios, esperando la palabra de Dios. Dice, y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habíais visto hoy, no los volveréis a ver más. Mira, cuando tú estás firme y estás confiado, el Señor se encarga de tus enemigos. El Señor se encarga del que te critica, el Señor se encarga, y no es que vaya a acabar con ellos, porque también está tratando esos otros corazones. Entonces solo podemos amarlo, solo podemos bendecirlo, solo podemos servirles y podemos servirles y ayudarles porque es el Señor. Cuando tú estás firme en las palabras de Jesús, amen aún a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, haced bien a los que hacen mal a ustedes. Una milla, si te piden una milla, ve una milla más. Todo eso es el mensaje de Cristo. Si nos agarramos y nos cimentamos en la palabra de Cristo, el Señor se encarga de lo demás. Por eso dice, no tengan miedo, no se preocupen, todo está diseñado para que la palabra funcione. El Salmo 112:7 dice, no temerás recibir malas noticias. ¿Por qué? Porque el corazón está firme, confiado en el Señor. Y está hablando del salmista que estaba pasando grandes circunstancias en su vida, David, y le estaban trayendo malas noticias, y le estás trayendo aquello, y le están diciendo, tus enemigos están avanzando, y está pasando aquello, y él se sienta y escribe, no temo recibir malas noticias, porque mi corazón está en firme en lo que tú me diste, en lo que tú me dijiste, tú me ungiste como rey de esta nación, y tú vas a cumplir el propósito si yo permanezco firme en lo que tú me has llamado. Eso se trata. Primera de Corintios 13, versos 13 y 14, les dice Pablo a los corintios, estad alerta. ¿Cómo hay que estar? Alerta. Permaneced firmes en la fe, en lo que Dios te dijo. Créelo, créelo, créelo. No hagas nada que vaya contrario a esa fe. Permaneced firmes en la fe, portados como hombres, varonilmente. Y si son mujeres, pues como mujeres. No se dice como, sé cómo se dice como mujeres, porque suena raro. Varonilmente, sed fuerte. ¿Cómo hay que ser? Fuertes. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y mire, cuando hablamos de firmeza, hablamos de firmeza en la vida natural. Yo sé que a veces quedamos a las 5 con alguien. Oiga, pues sea firme en esa palabra. ¿Usted que la quedó a las 5? ¿Ya quedaba para llegar a las 5:15? Pues no está bien. Sea firme en esa. Es cierto que a veces hay circunstancias que hacen que te retrase. A todos nos ha pasado, ¿o no? Pero no puede ser un diario de vida. Usted tiene que ser firme en la palabra que da. Usted tiene que ser firme en aquello con que se compromete. En ese voto que hace al Señor. Si usted dice al Señor, yo me voy a levantar todos los días a las 7 y voy a buscar, sea firme. Quizá un día se deja dormir. Entonces, Señor, perdóname, voy a ser firme en esto. Y si no, no se comprometa. Uno tiene que ser firme, tiene que ser firme. Ayer me pasó algo tremendo. Julio, ¿dónde está Julio? Julio, campeón. Julio, desde el año pasado me había dicho, pastor, que le gusta la caminata, vamos a subir el Teide. Digo, así un día subimos el Teide. Un día subimos el Teide. Y yo digo, ¿cuándo subiremos el Teide? La última vez era soltero cuando lo subió. Iba a subir el Teide caminando, no se queda usted caminando. Pero claro, y ya el mes pasado, hace 2 meses, digo, el día que libre es un sábado, ese día subimos el Teide. Pastor, el día 10 libros, ese día subimos el Teide. Se fue ayer. ¿Verdad, Julio?
Y claro, yo a uno se lo dice, voy a subir el Teide, se lo dice a uno, se lo dice a otro, la gente se va sumando. Todos quieren subir el Teide. Digo, a alguno no se lo dice, porque había uno con un bastón y dice, yo puedo subir el Teide. Digo, sí, pero vete otro día. Otro día que yo no vaya, por si las moscas. Todos no están preparados. Ni yo, que hacía un mes que no iba al gimnasio, muchas cosas. Pero la verdad que la peor semana del año para mí para subir el Teide fue esta semana. Recibí instrucciones del Señor y empecé el jueves a trabajar otra vez en la construcción, después de 4 años que no trabajaba en la construcción. Y no de jornal, sino por metro. Trabajar por metro, donde yo trabajaba hace 4 años, sentando bloques, que me dijo, no, para el lunes, y después me llamó el miércoles, no, empieza ya mañana, que es urgente, urgente, urgente. Digo, urgente, urgente. Y cuando yo salí el jueves por la tarde, por la noche de la obra, estaba que casi no llego al coche. 15 minutos para comer y poniendo bloque. Pues sí, si no pone bloque no cobra. Cuando llego a casa me puse el pijama, Cristina preparó la cena y tal, y cuando ya voy a cenar me digo, si te toca a ti con tu madre hoy, digo, ahora me quito el pijama que te voy a dejar para el pueblo. Y no lo mismo dormir en tu cama que dormir en otra cama que no es tuya, ¿no? Y me dice, ¿para qué viniste? Si yo estoy fuerte, sí, más, pero para estar aquí un rato que estaba aburrido en casa. El viernes después en comprar pilares, cuando yo terminé el viernes a las 4:30 de la tarde, que después dice mi mujer, que es el cumpleaños de tu suegra, o de tu madre, que es lo mismo. Digo, el cumpleaños de tu suegra, a las 8 quedamos y tal, guay. Yo aparqué en el centro comercial abajo, en el segundo piso, por encima, el primero estaba cortado, en el segundo piso allá abajo, y cuando subí la rampa del coche para arriba y llego arriba, digo, no puedo ni caminar. Ni me pude acostar por dormir. Y digo, Señor, yo no voy a llamar a Julio para decirle que no voy, ni a los otros están esperando. Digo, si tú me das la fuerza para arriba, vamos. Porque uno tiene que ser firme, ¿o no? Y yo digo, yo no sé cómo voy a subirlo, pero para arriba voy. Que llevé el coche, tenía que conducir arriba, que digo, esto está medio... Bueno, llegamos arriba y lo subimos, ¿verdad, Julio? Lo subimos. Unos más que otros, pero lo subimos. Salía a la 1 de la mañana, eran las 7 y estaba llegando ya al teleférico. 6 horas, que digo, hasta había momentos que estaba durmiendo y por ahí para arriba. Porque uno tiene que ser firme. Pero ser firme a veces cuesta. Y nosotros cuando nos cuesta las cosas, ay, nos aflojamos. No. Ser firme te va a costar. Pero el Señor te va a ayudar. Y yo le decía, Señor, tú me tienes que ayudar porque yo no doy un paso más, que me reventé para subir dos plantas de garaje. ¿Quién va a subir el Teide ahora? Pero si tú me dijiste, y ya quedé, y la palabra tiene que ser firme, para ahí vamos. Y fue un tiempo bonito, ¿a que sí? Ellos se conocimos, estuvimos ahí con Monse, con Quique, Julio, y fue un tiempo donde el Señor también hace cosas. Quique nunca había estado en el Teide, tú la última vez con 11 años, pues fíjate tú, ya tiene casi como yo. O sea, en otras palabras, ¿qué te quiero decir? Que no va a ser fácil ser firme, y ser constante, y ser fiel a tu palabra no es fácil. Pero en las cosas naturales marcan tu firmeza espiritual también. Por eso tenemos que aprender todas estas cosas. Y la gran enseñanza de la firmeza se encuentra en Efesios 6, mientras me acompaña mi esposa. Versos 10 a 14, donde el apóstol le enseña a la iglesia de Éfeso y le dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De eso se trata. Se trata del Señor. Yo con mi fuerza no puedo, pero tú, en tu fuerza, Señor, me vas a dar la fuerza para avanzar. Dice el verso 11, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias, contra las acechanzas del diablo. Es decir, a veces queremos avanzar con nuestras fuerzas, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Te dice, vístete con la armadura de Dios, con las armas que Dios te da, con la verdad, con la fe, con la palabra, vístete para poder resistir. Si no, no vas a poder estar firme cuando viene el problema. No vas a poder estar firme cuando hay un conflicto. No vas a poder estar firme cuando tienes un roce con el hermano. No puedes estar firme si no te has revestido con toda la armadura de Dios. Verso 12. Porque nuestra lucha no es contra el que tienes a tu lado. Porque nuestra lucha no es contra el jefe del trabajo. Porque nuestra lucha no es contra el que está conduciendo la carretera, que te acaba de insultar porque te saltaste sin querer el al paso. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es con las personas. Las personas como nosotros tienen algo dentro que trabaja y opera en ellos. Y por eso solo somos luz para traer libertad a esas personas y también para madurar en el Señor. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esa es nuestra lucha, y hasta que tú no lo entiendas en tu cabeza, cada vez que haya algún problema vas a dejar de estar firme, porque no has entendido el mensaje del Evangelio. Por eso Jesús le dijo en una ocasión al mismo Pedro, que era Pedro, que llevaba 3 años con él: aparta de mí, Satanás. Pero si me acabas de decir que el Padre te reveló. Sí, pero a veces hasta los propios hermanos son utilizados en sus debilidades para sacar de nosotros lo mejor o lo peor, lo que haya sale de nosotros. Por eso, si a alguien sucede o no sucede, va a sacar lo que está en tu interior, porque no son las personas, son las potestades, son las huestes, son los poderes de este mundo que operan en las vidas y que salen a la luz para sacar también de ti lo que está dentro de ti. Sigue diciendo el verso 13: por tanto, tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo. A todos nos vienen días malos. Hay un día que te levantas, como se dice, con la pierna izquierda, ¿verdad? Es un día malo, te sale todo al revés, ¿o no? Pues ese día, si tú estás armado, tú vas a resistir. Dice, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Y sigue diciendo el 14, estad pues firmes de nuevo. Es la tercera vez que lanza esa firmeza. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestida con la coraza de justicia. Y sigue hablando con todo aquello, la espada firme. Tenemos que estar firmes, una posición firme. La palabra es clara y es contundente. Todo creyente fiel tiene que estar firme en su fe, inamovible en lo que profesa, porque van a intentar engatusarte, pero tú tienes que estar a lo que estás. Y eso produce que crezca, que maduremos, que podamos manifestar los frutos del Espíritu y glorificar al Padre. Nuestro trabajo en el Señor, dice la palabra, no es en vano, sino que trae recompensa a los que permanecemos. Hay recompensa. Y les quiero terminar con esta bendición que se encuentra en 1 de Tesalonicenses 3, 11 a 13. Y es una bendición que hoy extiendo también a tu vida, a la iglesia de Jesucristo sin Frontera, que dice así: ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para los otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que, dice el Señor, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús, con todo su santo. Ponte en pie conmigo hoy y comienza a orar ahí. Y dile, Señor, que mi vida sea una vida de firmeza, de constancia, que aprenda.